Amén. Quiero que vaya conmigo al libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Me contesta por favor un momento cuando lo tenga. ¿Cuántos estamos listos? Con la gloriosa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de la siguiente manera: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una vez más, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de venir, de darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que hemos hecho un esfuerzo, Señor, para recibir tu consejo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, y nos volvemos contra todo poder, Señor, de las tinieblas, Señor. Atamos al hombre fuerte, Señor. Todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu de brujería, toda hechicería, toda santería, Señor, toda idolatría, todo lo que quiera venir a estorbar, Señor, a que tu palabra corra, Señor, como un río, Señor, lo atamos y lo echamos fuera. Cadenas se rompan, Señor, los yugos se pudran bajo la unción de tu espíritu, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el reconocimiento, te damos pleitesía, Señor. Tú eres el único sabio Dios, Señor. Tú eres el único que merece, Señor, el honor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, tome su asiento, amado hermano. No dejemos de orar el nombre del Señor, como también hemos puesto un corazón dispuesto a buscar a Dios. Y viene una pregunta: ¿por qué algunos no lo hallan y otros sí? En una ocasión, un astronauta viajó hacia la luna a buscar a Dios. Lo anduvo buscando por todo el espacio, por todas esas áreas. Y cuando llegó a la Tierra, llegó un poco frustrado y dijo: no encontré a Dios. Ahora, yo no sé si ese astronauta era cristiano o no, pero si no era cristiano, no encontró a Dios por tres razones. Si aquí en esta tarde hay alguna persona, o dos personas, o tres, que todavía no entregan su vida a Cristo, es bien práctico y bien sencillo. Primeramente tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa, reconocer que somos sucios, reconocer que somos pecadores. Y la segunda es arrepentirnos de esa condición pecaminosa. Y la tercera, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador por fe. Amén. Y si aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces, si lo hacemos con esa fe y de verdad y con sinceridad y transparencia, vamos a ser sellados con el Espíritu Santo, vamos a tener el beneficio del bautismo del Espíritu Santo, vamos a tener el beneficio de pertenecer a la familia del Señor. Ahora, como decía nuestro hermano, uno de los que testificaba, no le vamos a prometer el simple hecho de que acepte a Cristo, todos sus problemas y todas las cosas van a cambiar. No, pero sí le vamos a enseñar a ir a la cruz, como decía nuestra hermana, a echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y como dice el Señor: venid a mí todos los trabajados y cargados, y Él nos hará descansar. O sea que todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad, vamos a aprender a ir a la cruz, a ir a su presencia, para que Él nos liberte, para que Él rompa las cadenas y para que podamos nosotros vivir en victoria. Ahora, si ese astronauta era cristiano y se no encontró a Dios, es porque simplemente le faltó fe. Amén. Como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe, no dice sin la unción, no dice sin el poder, dice sin fe es imposible que agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Entonces el día que tú y yo, amado hermano, verdaderamente vengamos con un corazón dispuesto a buscar a Dios, con esa fe, con esa firmeza, creyendo, ¿verdad? Glorificado sea su nombre, que Él existe, que Él es real. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no caminamos por vista, sino por fe, y que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Entonces el día que tú y yo vengamos buscando a Dios con un corazón dispuesto, vamos a ser los causantes de provocar el mayor advenimiento que puede existir en este globo terráqueo. El día que tú y yo vengamos a buscar a Dios con un corazón dispuesto, vamos a ser los causantes de provocar los bautismos en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. El día que tú y yo vengamos a buscar a Dios con un corazón dispuesto, vamos a ser los causantes de provocar un ambiente de gloria. Vamos a provocar la explosión del Espíritu Santo. Vamos a provocar que el drogadicto sea transformado, que la prostituta sea pura, que el alcohólico sea sobrio, que la lesbiana entre a su postura femenil, que el homosexual entre a su postura varonil. Alabado sea el nombre del Señor. Que el alcohólico sea sobrio. Vamos a provocar milagros, prodigios, señales. Vamos a provocar una gloria poderosa, un ambiente de gloria, un ambiente de poder. Vamos a provocar que el paralítico se levante, que el ciego vea, que el sordo escuche la voz de Dios. Vamos a provocar algo poderoso. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Pero sabe que viene una pregunta, otra pregunta más. ¿Quién busca a quién? En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo nos comparte una parábola tan conocida, la parábola de las 100 ovejas. Dice el maestro, un hombre tenía 100 ovejas y al darse cuenta que una se le descarrió, dice la Biblia que dejó las 99 y fue por la oveja descarriada. Y cuando la buscó la encontró, la tomó en sus brazos, la puso en sus pies y gritó de gozo, gritó de alegría y expresó: cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí, amados hermanos, podemos recordar cuando nos encontrábamos como esa oveja perdida, sin Dios y sin esperanza? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos recordar cuando nos encontrábamos con un vacío en lo más profundo de nuestro corazón? Que no había bailes, no había droga, no había alcohol, no había nada de lo que este mundo ofrece que pudiera llenar el vacío que está en lo profundo del corazón. Había un vacío en nuestra alma, una herida en nuestro corazón, y no había medicamento, no había bisturí que pudiera vendar las heridas de nuestra alma. Entonces, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios, dice, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y la Biblia dice en Mateo 8:11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, entendemos que cuando tú y yo estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, cuando tú y yo éramos esclavos de las drogas, de la brujería, de la idolatría, cuando éramos esclavos del pecado, cuando éramos esclavos del mundo, del narcotráfico, cuando éramos pecados de todo lo que el mundo ofrece, el único que vino a buscarnos se llama Jesús. Y cuando nos buscó y nos encontró, quizás en ese momento tú y yo no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo, pero Él extendió su mano y nos tocó. Y cuando nos tocó el vacío que el mundo nunca lo pudo llenar, empezó a llenarse. Cuando nos tocó, empezamos nosotros a derramar lágrimas que corrían por nuestras mejillas y que empezábamos a llorar, pero no sabíamos verdaderamente y exactamente y profundamente qué era lo que estaba aconteciendo. Empezamos a sentir que las heridas del alma, del corazón, empezaban a ser vendadas. Lo que el bisturí, que el medicamento no podía hacer, nuestra alma empezó a ser vendada. Dios empezó a meter su mano divina en lo más profundo de nuestro interior y empezó a vendarnos,
a libertarnos, empezamos a sentir que las cadenas empezaron a romper, los yugos empezaron a podrir, pero no sabíamos exactamente qué era lo que estaba aconteciendo. Ahora, conforme tú y yo estamos avanzando, conforme tú y yo estamos creciendo en la unción, en la gracia, en la autoridad, en el poder de la palabra, nos hemos dado cuenta que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, no se ha cortado para transformar, no se ha cortado para libertar, no se ha cortado para bendecir nuestras vidas, no se ha cortado para hacer grandes cosas en cada uno de los que estamos aquí, no se ha cortado para levantarnos como instrumentos de cambio, para sacudir su nación, para sacudir su ciudad, para sacudir cada continente, para sacudir nuestro hogar, para sacudir los lugares donde tú y yo nos rodeamos. No se ha cortado para hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida. Por eso dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19, dice, nosotros, dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero hay algunas razones, amados hermanos, por las cuales nosotros como cristianos no encontramos a Dios. Hay muchas razones, pero solamente le voy a compartir 3 razones breves, sencillas y eficaces. Y una de las razones por la cual nosotros como creyentes no encontramos a Dios es por la falta de paciencia. Muchos estamos esperando que la alabanza, porque hemos entrado en una rutina, en una costumbre, y estamos esperando que la alabanza se termine. Estamos esperando que el predicador termine. Estamos esperando que el culto se termine. Estamos esperando definitivamente que la reunión se termine solamente por razones a lo mejor tóxicas, por razones insignificantes, como cuáles. Queremos ver el box, queremos ir a la feria, hay una visita en casa, me está esperando mi mamá, me está esperando mi hermano, queremos ver el fútbol, queremos ver las películas de Netflix, queremos ver los programas que han contaminado nuestra mente y nuestro corazón. Hay una serie de cosas por las cuales nosotros no tenemos la paciencia. Entonces, mientras no tengamos paciencia, no esperemos escuchar la voz de Dios. Necesitamos la paciencia para poder el Señor enseñarnos cuál es el propósito por el cual tú y yo, el Señor nos salvó, nos transformó, nos lavó con su sangre, amado hermano. Glorificado sea su nombre para siempre. La falta de paciencia es una razón por la cual nosotros, como redimidos, como lavados con la sangre del Cordero, no encontramos a Dios. Por eso dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, es gozo, es paz, y luego dice paciencia, benignidad, bondad, dice, y fe. Entonces la palabra paciencia en griego significa macrotumía, que significa temperamento, que significa naturaleza, que significa disposición. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu del Señor nos quiere enseñar en esta tarde? Que dispongamos nuestras almas, que dispongamos nuestros corazones, que no seamos tan apáticos, que no seamos tan indiferentes, dispongamos nuestra vida entera, no solamente a buscar a Dios, sino a servir en la iglesia, en la congregación, hermano. Porque, mire, hay un problema grave hoy en día, pero eso se lo voy a compartir más adelante. Pero la paciencia, hermano, como fruto del Espíritu, capacita al creyente para crecer dominio propio. La paciencia es el fruto de la perseverancia. Sin paciencia, fácilmente tú y yo vamos a desmayar. Glorificado sea su nombre para siempre. Ahora yo te voy a compartir una palabra que quizás tú ya la has escuchado, la has enseñado, la has predicado, pero esta palabra que te voy a compartir, si tú y yo la abrazamos en el corazón, si tú y yo la empezamos a poner en práctica, si tú y yo empezamos a vivir esta palabra, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 y 8, dice, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, toda destreza, toda prontitud, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio dice paciencia, dice, y a la paciencia dice piedad,
A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal dice amor. Luego dice, porque si estas cosas, dice, están en quién, en vosotros, dice, y abundan, no os dejarán de estar ociosos, ni sin fruto, ni en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que decía el salmista David, en el Salmo 41 y 2, dice, pacientemente, ¿qué dice? Esperé en ¿qué? En Jehová. Y luego, ¿qué más dice? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice. Y luego, ¿qué más dice? Y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice. Y luego dice, puso mis pies sobre peña, dice, y enderezó ¿qué? Mis pasos. Por Jehová son ordenados los pasos de ¿quién? Del hombre. Y a la prueba ¿qué? Su camino, amado hermano. Glorificamos a su nombre para siempre. Entonces, pongamos en práctica la paciencia para poder buscar a Dios con todo lo más profundo del corazón, para que Él nos pueda enseñar cuál es el propósito por el cual nos ha lavado con su sangre. Porque la Biblia dice, no me elegiste, dice, vosotros a mí, porque verdaderamente, si somos sinceros, ni tú ni yo lo elegimos. Porque tú y yo elegíamos el pecado del mundo, pero dice, no me elegiste tú, dice, yo fui, dice, el que te elegí. Yo fui el que te llamé. ¿Pero para qué te llamé? Para que vayáis y lleves fruto. ¿Y ese fruto qué? Permanezca. Glorificado sea su nombre para siempre. La segunda razón, amado hermano, ya vimos la primera razón, que es la falta de paciencia, es la que no nos permite encontrar a Dios. Y la segunda razón se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 26. Y dice, y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscas, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan, dice, y lo saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, dice, permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. Pero antes de continuar, quiero leer el versículo 6:15, cuando dice, pero entendió Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, y volvió a retirarse al monte. Esa palabra, pero entendió Jesús, es la que me llama la atención, porque la palabra entender significa en la vida de nuestro Señor Jesucristo que discernió, que distinguió, que Él, como conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, conoce nuestro futuro y conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza y conoce que antes de que tú y yo la vayamos a pedir, ella sabe lo que tú y yo necesitamos. Entonces Él entendió que esta gente, porque hay tres tipos, bueno, hay muchos tipos de seguidores, pero solamente le voy a compartir tres. Hay un tipo de seguidores que solamente lo seguía para que él cometiera un error, una falta, una falla y estarlo señalando. ¿Cuántos nos podemos identificar con ese tipo de seguidores? Que venimos a la congregación solamente para ver si hay gente, para ver si de la alabanza, o los ministros, o el pastor, o el predicador, a ver qué tanto traen, a ver si la congregación está funcionando o no. ¿Nos podemos identificar con ese tipo de seguidores? Hay otro tipo de seguidores que son los que seguían al maestro solamente por beneficios físicos y temporales. Por eso que Jesús les dice en el capítulo 6, versículo 26, que se respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscas, no porque habéis visto, dice, las señales, sino porque comiste el pan, dice, y lo saciaste. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló, dice, Dios el Padre. Entonces, ese tipo de seguidores venían buscando a Jesús solamente para saciarse. Querían apoderarse de Él para hacerlo rey. ¿Cuántos nos podemos identificar con ese tipo de seguidores hoy en la actualidad? Muchas veces venimos buscando a Jesús y le decimos, yo quiero que tú seas mi rey, Señor. Pero una cosa así te exijo, porque hasta le exigimos al Señor. Quiero un carro nuevo, una casa nueva, porque soy el hijo de un rey. Quiero un esposo ungido, una esposa ungido, quiero una novia llena del fuego del Espíritu Santo.
tiene una tele grande, un refrigerador, y es una pedidera que Dios no está en contra de que tú y yo pidas, que tú y yo pidamos. Amén. Pero muchas de las veces, hay veces que pedimos y no responde el Señor porque pedimos mal. Amén, hermano. Entonces hay que pedir conforme a su voluntad. Entonces ese tipo de seguidores, hermano, contristan el corazón del maestro. Lo contristan, amado hermano. Glorificado sea su nombre para siempre. Ese tipo de seguidores, amado hermano, yo creo que tocaría el corazón del maestro, que la gente que en ese tiempo y en este tiempo viniéramos a buscarlo y le dijéramos: Señor, quiero ser tu discípulo, quiero que me formes, quiero que me transformes, quiero que hagas una metamorfosis en mi corazón, quiero que hagas de mí lo que te plazca, quiero que ordenes mis pensamientos, que ordenes mi corazón, que ordenes mi vida. Yo quiero seguirte, Señor. No quiero ser del montón, no quiero ser de la silla, no quiero ser de la banca. Quiero que me llenes de tu fuego, de tu Espíritu Santo. Quiero para trabajar para tu obra, para tu honra y para tu gloria. Pero lamentablemente, los seguidores del maestro en ese tiempo eran personas que solamente lo buscaban temporalmente. Y en vez de nosotros cuando buscamos al Señor temporalmente, no hay un compromiso, no hay una responsabilidad. Queremos pedirle al Señor una serie de cosas y nos atrevemos a decirle: pero yo no quiero orar, yo no quiero ayunar, yo no quiero diezmar, yo no quiero ofrendar. No quiero ni siquiera que me involucres en ninguna actividad de tu iglesia. Eso contrista el corazón del maestro, hermano. En vez de enriquecerlo, en vez de ponerlo contento, lo pone triste, lo hace llorar. Por eso la Biblia dice, amado hermano, esas malas acciones. En Lucas capítulo 13, versículo 34 y 35 dice: Jerusalén, Jerusalén. Es una expresión dolorosa, es una expresión triste, es una expresión frustrante para el maestro. Como cuando David le dijo a Absalón: Absalón, Absalón, hijo mío, yo debería de estar ahí en tu lugar, yo debería estar muerto, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón. Una expresión dolorosa, una expresión triste. O como cuando Jesús le dijo a Simón: Simón, Simón, Satanás me está pidiendo para que tú seas arrepentido. O como cuando Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, frustrada, turbada y afanada. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén es la ciudad sagrada, la ciudad de David, el prototipo de la ciudad de Dios, donde se alaba, donde se goza uno, donde se predica, donde se enseña, donde se glorifica el Señor. Pero sabe que cuando fue la entrada triunfal, toda la gente pegaba el grito de gozo, el grito de alegría, se gozaba, hosana en las alturas, el maestro. Esa gente reconocía quién era Jesús, entendía en su espíritu y en su corazón quién era el maestro, quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores, quién era el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Entendían que él era el camino, la verdad y la vida en su momento. Aleluya. Pero los judíos que estaban en Jerusalén estaban ciegos, amado hermano. Los judíos que estaban en Jerusalén estaban perdidos. A pesar de que miraban las señales, los prodigios, a pesar de que miraban una serie de cosas que el maestro hacía, estaban perdidos. Porque ellos no entendieron el tiempo de la visitación del Señor. Y a veces así estamos muchos, amado hermano, no entendemos el tiempo de la gracia. No entendemos el tiempo, amado hermano, de la oportunidad que el Señor nos da de salvarnos, de gozarse en su presencia, de disponer nuestro corazón para predicar, para enseñar, para salir a las calles, alcanzar a los perdidos, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No entendemos el tiempo de la visitación del Señor, amado hermano. ¿Saben que hay muchos cristianos en China, en India, en Vietnam, en
muchos países islámicos que enfrentan persecución. Y para nosotros es admirable ver la fuerza de fe que tiene esa gente. Pero imagínense cómo estarían escudriñando, cómo estarían enseñando, escondidas, con miedo. Y no tenemos el privilegio de enseñar, como decían ustedes y testificaban. Gracias al Señor porque las puertas están abiertas de este lugar. Gracias al Señor por nuestros pastores, por nuestros líderes. Entonces aprendamos a valorarlos. Aprendamos a valorar a nuestros maestros, a nuestros pastores. Aprendamos a valorar la palabra. Aprendamos a valorar la presencia. Aprendamos a valorar la salvación y cuidarla con temor y temblor. Porque llegan tiempos difíciles. Nos estamos dando cuenta que ahorita les están lavando el coco, hermano, en Chile y en diferentes países acerca del chip. Quizás todavía no está la marca de la bestia, pero ya los están terapiando, hermano, ahí. Ya los están terapiando. Y que el teléfono y que tú y una serie de cosas. Y la gente en las entrevistas decía, no importa, porque es ignorante de lo que va a acontecer. Entonces preparémonos. Porque el día, amado hermano, que verdaderamente llegue la persecución a tu corazón y al mío, a esta ciudad, esperemos y guardemos verdaderamente nuestros testimonios. Esperemos y nos comportemos como esos hombres y mujeres que han dejado un legado poderoso. Hombres de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo. Hombres y mujeres de Dios, a través de la historia nos han enseñado. Hombres y mujeres y niños quemados que se tomaban hasta de las manos y decían, no regresamos hacia atrás. Si nos vas a quemar, si nos vas a echar a los leones, si nos vas a cortar la cabeza, si nos vas a martirizar, no me interesa. ¿Será que es el tiempo que te vea cara a cara, maestro? Pero para atrás no regreso. Espero que cuando pasen esos tiempos, tú y yo podamos decir, Señor, para atrás no regreso. Y para nuestros hijos, por eso es importante, mientras Dios nos permita tener a nuestros hijos, hay que empezar a prepararnos. Porque va a llegar el momento, amado hermano, en que no vas a poder tomar el control de ellos. Ellos van a tomar sus decisiones. Dios te está prestando a tus hijos, a tus nietos, para depositar en ellos lo divino, lo santo, la palabra. No perdamos el tiempo, amado hermano. Aprovechemos bien el tiempo, hermano, en el aprendizaje de la palabra, en la búsqueda de Dios, en alabar al Señor, en ser ejemplo para los demás, en contagiar al mundo entero, amado hermano. Amén. Que el mundo nos vea arder, que el mundo verdaderamente vea en nosotros una transformación, no una falsedad, no una hipocresía. Porque hay veces hay vecinos, o en el trabajo, o en la escuela, en veces por X o por Y, no hay oportunidad de predicarles ni de enseñarles, pero ¿sabe cómo le podemos enseñar? A través de nuestro buen testimonio. Porque ellos, quiera o no están tontos. Ellos dicen, algo tiene ese joven, algo tiene esa jovencita, algo tiene ese hermano, algo tiene esa hermana, algo tiene. A lo mejor no hay oportunidad de que me enseñe, pero algo veo en él, la esencia del Señor, el poder, la autoridad, el testimonio, hermano. Sí, amén. Glorificados a su nombre para siempre. Por eso decía Jesús, Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas, dice, y apedreas, dice, a los que te son enviados. ¿Por qué se imagina que a los profetas los mataban, amado hermano? ¿Por qué se imagina que a los profetas los apedreaban? ¿Por qué? ¿Por qué se imagina usted eso? Miren, segunda de Crónicas 24, 20 y 21, Zacarías, él solamente era una persona como tú y como yo. La diferencia que era sensible a la voz de Dios y obedecía a la voz de Dios y actuaba. Él solamente lo único que hizo es de confiar por el Espíritu de Dios. Y lo único que les dijo a ese pueblo, han quebrantado los mandamientos. Han dejado al Dios vivo, al Dios de gloria, al Dios de poder, por las imágenes de acera, por las imágenes esculpidas. ¿Y qué fue lo que pasó, amado hermano? Lo apedrearon y lo mataron. ¿Sí te das cuenta de esto, amado hermano? Por eso es importante que tú y yo aprendamos a valorar a hombres y mujeres que vienen a entregar la verdad.
mujeres que te vienen a confundir, a contar cuentecitos y chistes, que te vienen a bajar con las joyas, con el carro, con la casa, que te ven, veo una llave en tu frente que dice que me des tu casa, y unas tontadas de esas, hermano. Aleluya. Porque cuando alguien viene a traerte una palabra de verdad, hermano, que sacude nuestras conciencias, lo apedreamos. Cierto. Con nuestra indiferencia, lo matamos con nuestro lenguaje, porque a veces tenemos una lengua tan larga. Y la Biblia dice que nuestra lengua da vida y da muerte. Glorificado sea su nombre para siempre, hermano. Para eso era que Dios enviaba a sus profetas. Por eso les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, dice, y apedreas a los que te son enviados, dice. Aprendamos a valorar a los hombres y mujeres de Dios que te traen una palabra. Porque mira, hermano, lo único que el Señor quiere hacer es que tú y yo nos volvamos. Es como si usted, hermano, es usado por el Espíritu de Dios, y usted mira en mí que estoy adulterando, o que estoy haciendo cosas indebidas, y el Espíritu de Dios le dice: hermano predicador, el Señor lo está molestando. ¿Para qué? Para que me arrepienta. Yo tengo que ver la gracia, tengo que ver el amor, tengo que ver la misericordia del Señor, que Él no quiere mandarme a una condenación eterna. Yo tengo que ver eso, amado hermano, porque me está dando la oportunidad nuevamente de arrepentirme, de buscar a Dios con todo el corazón. Por eso cuando alguien en el nombre de Jesús llegue y empieza a decirle las verdades eternas, amado hermano, vuélvase al corazón del Señor, arrepiéntase. Busca al Señor con un corazón dispuesto. No se enoje, no lo apedree. Si está en adulterio, si está en fornicación, si usa música mundana, si sigue viendo películas obscenas, pornografía y todo ese tipo de cosas, arrepiéntase, amado hermano, en el nombre de Jesús, y vuélvase al Señor. Amén, amén. Porque lo único que queda, amado hermano, es que busquemos con todo el corazón. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Dice, y no quisiste. Y me parece oír al salmista David, Salmo 61:4, cuando dice: yo habitaré, dice, en tu tabernáculo, dice, para siempre, y estaré seguro bajo la cubierta, dice, de tus ojos. Entonces el Señor quiere protegernos. El Señor quería proteger a Jerusalén, quería libertarlo, quería bendecirlo, quería prosperarlo. Pero dice la Biblia que Él no quiso. Dijo: no quisiste. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Dice, y no quisiste. Está como los dos ladrones que estaban con Jesús. Uno verdaderamente sí quiso la misericordia del Señor, pero el otro, aún estando al borde de la muerte, no quiso. Entonces el Señor quiere guardarnos, quiere protegernos, quiere bendecirnos, pero en veces hay orgullo, soberbia en nuestro corazón, y no queremos ayudar, no queremos que nadie nos ayude. El Señor nos quiere bendecir, nos quiere proteger, nos quiere cubrir con sus alas, para no ser destruidos por el mundo, por el pecado. Pero no queremos, hermano. Por eso dice: he aquí vuestra casa os he dejado desierta, dice, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por esa razón, amados hermanos, no identificamos el tiempo de la visitación de Dios, como dice Lucas 19, 41 y 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice que lloró sobre ella. Se da cuenta que nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, nuestra mala disposición, como ponen al maestro, lo ponen a llorar. Porque lo único que Él quiere es que tú y yo dispongamos nuestras almas, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida entera, amado hermano. Dispongamos nuestro ser. No lo pongamos triste con nuestras indiferencias y con tanta pedidera, amado hermano. Lo único que le tenemos que pedir es: Señor, quiero hacer tu perfecta voluntad. Usted no crea tanto cuando alguien llega y le dice: Dios te va a prosperar. ¿Por qué te va a prosperar? ¿Acaso tienes temor de Dios? ¿Acaso andas en sus caminos? ¿Acaso le amas? ¿Acaso le sirves?
¿Por qué te va a prosperar si tienes esas 4 cosas? Entonces sí te va a prosperar el Señor. ¿Acaso guarda sus mandamientos? Aleluya. Porque es bien claro, hermano, es muy fácil decirte que Dios te va a bendecir y te va a prosperar, sí, siempre y cuando tú y yo vivamos una vida íntegra, una vida temerosa delante de la presencia del Señor. Aleluya. Glorificado sea su nombre para siempre, hermano. Y te derribarán la tierra, dice, a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo, dice, de tu disipación. Por eso es que Jesús lloró al ver la ceguera, al darse cuenta que preferían seguir en esclavitud antes de rendirse a alguien a quien consideraban un loco y que estaban ciegos, que los milagros, las conversiones pasaban ante ellos en sus propias narices y continuaban en indiferencia, en insensibles al mover de Dios. Estaban tan ciegos como Nicodemo, aunque era un maestro de la ley, aunque era un principal entre los judíos, aunque tenía poder en el Sanedrín, aunque tenía la oportunidad de ver la creación de Dios, leer los rollos, y tenía muchas oportunidades porque miraba físicamente, pero espiritualmente había un letargo espiritual, había una miopía espiritual, y quiso llegar con Jesús con un lenguaje diplomático, con un lenguaje arrogante, con un lenguaje. Nunca tú y yo busquemos a Jesús con ese tipo de lenguajes. Busquemos a Jesús con transparencia, con humildad, con sencillez. Dejémonos en bancarrota delante de Él para que poder tocar el corazón del Maestro. Nunca llegues, Señor, fíjate qué carro que tengo, ¿ves? Y que hablo muy fresa. Porque el Maestro lo único que te va a decir: necesitas nacer de nuevo. ¿Sabes que estoy hablando un mensaje acerca de los decorados de la iglesia? Porque podemos tener tantos títulos, tanto conocimiento de Génesis y Apocalipsis, pero todavía vemos muchos Nicodemos dentro de nuestras congregaciones que no han nacido de nuevo. Porque si naciéramos verdaderamente de nuevo, estaríamos comprometidos, sentiríamos la carga, seríamos apasionados por el cielo, apasionados por lo divino, apasionados por las cosas eternas, apasionados por las almas, apasionados por el fuego, apasionados por el poder, por la palabra. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Sí, Señor. Vamos a continuar con la tercera razón, amado hermano. Y la tercera razón, para terminar, es el pecado. Esa es una razón por la cual nosotros como creyentes no encontramos a Dios. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado en esa cruz, estaba cargando el pecado de toda la humanidad, el tuyo y el mío. Él, siendo justo, se hizo injusto por nosotros. Por eso la Biblia nos enseña que cuando Cristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Dios lo abandonó, no porque Él fuera pecador, sino porque se llama el periodo de separación, porque tu pecado y el mío estaba cargado sobre Él. Amén, hermano. Se le llama el periodo de separación. Entonces, esto nos enseña que el pecado nos separa de Dios. Adán y Eva fluían en la presencia del Señor, fluían, se gozaban. Cuando desobedecieron, ¿qué fue lo que pasó? Se escondieron. Ahí es cuando nos enseña que el impío huye sin que nadie lo persiga. Cuando pecas te escondes. Ahí no estaba Adán y Eva escondidos ahí. Porque el pecado nos separa de Dios, amor. Sí, amén. Y Jehová le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y el ¿dónde estás tú significa ¿qué has hecho con la salvación que he depositado en ti? ¿La estás cuidando con temor y terror? ¿Qué has hecho con los dones, con la autoridad? ¿Qué has hecho con mi sangre? ¿Qué has hecho con mi palabra? ¿Qué has hecho con mi unción, con mi poder? ¿Dónde estás tú? ¿En dónde estamos parados? ¿Verdaderamente me estás buscando de verdad? Sabemos, hermanos, que no encontramos a Dios por una sencilla razón. Porque a pesar de que ya no tomamos y jugamos, todavía venimos arrastrando cadenas de pecado, de lascivia, de pornografía, de homosexualismo, de
de falta de perdón, de rencor, de odio. Y mientras esté ese pecado arraigado en lo más profundo del corazón, jamás de los jamases vamos a encontrar a Dios. Jamás. Porque es triste ver, amados hermanos, y no solamente con todo respeto, porque trabajamos con pastores, con líderes, pastores, evangelistas, líderes, ministros, diáconos, sugieres, escuchando música mundana en su teléfono. Una cosa es que tú te subas al camión y escucha música mundana, no le puedes callar, no le puedes decir al chofer que lo apague. Pero otra cosa es que en tu teléfono traigas música de la quebradita, de la que te gustaba en el mundo, las oyes, creas que es lo correcto. Sí, amén. Estamos mal, amado hermano. En veces creemos, amado hermano, terriblemente. Es triste escuchar maestros, es triste escuchar predicadores, que si los hay ahí, porque si los hay aquí, espero y se arrepientan. Porque sabe una cosa, amado hermano, es terrible escuchar a ese tipo de hermanos que te promueven, porque ha habido hermanas, estoy hablando de hermanas convertidas, no de las recién convertidas, ¿verdad? Porque las recién convertidas apenas, o todas las que no están bien firmes, las que no han nacido de nuevo, pues todas quieren ir a los reyes con el papá y el mamá y sacan, pero los transformados, los lavados con la sangre del cordero, que todavía quieran ir a los bailes, amado hermano, y que quieran justificarse, que quieren sacar miles de textos bíblicos y que quieran basarse a que porque Jesús fue a una boda y hacer una doctrina por eso y sacar textos bíblicos a conveniencia de nosotros, estamos equivocados, porque ya no estamos en esa frecuencia. Tú y yo ya bailamos, nos drogamos, nos embarramos, hicimos de todo, y la Biblia dice que el que está en Cristo dice nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces comportémonos como nuevas criaturas. Amén, amén. Porque muchas de las veces viene la mamá inconversa, ándale mi padre por mí, porque apenas voy a cumplir mis 70 años y necesito que vengas a las bodas o al cumpleaños y quiero que te tomes una foto conmigo. No tomes. No. Si mira cuántos problemas, amado hermano, tuve yo con toda mi familia, porque no me podían entender. Yo te escuchaba a un joven que estaba compartiendo, me identificaba un poco con él, porque quizás a lo mejor mis primeras veces en el Señor, en mi estatura, en mi imprudencia, en mi celo de Dios, llego a la casa de mi mamá y tiene imágenes por todos lados, y llego, se las quito y les prendo fuego. Oye, no me hubiera hecho. Llegaron todos mis hermanos, todas mis hermanas y me corrieron de la casa. De la casa me corrieron, amado hermano. Me dijeron que quién me caía. Yo sé que era una estatura, lo entiendo perfectamente, pero hay un seno del Señor que todavía no debe de perderse. Yo tuve problemas terribles con ellos, porque un día mi hermano el mayor hasta fue con el pastor a decirle: ¿qué le hiciste a mi hermano? ¿Quién te crees tú? Y empieza a hacerse la devoción del pastor y lo quiere golpear porque me lavaron el cerebro. Y el pastor le dice: era un malandrín, un drogadicto, se la pasaba en cárceles, hacía y deshacía, se la pasaba con los efectos del pegarré gritando: no ha almorzado, ni comido, ni cenado, y míralo cómo está ahí. ¿Y quieres verlo así o quieres verlo así transformado? Mi hermano se retiró, amado hermano. Y conforme vas creciendo, amado hermano, empieza a crecer en ti el temor, la pasión, el celo. Llega tu familia y empiezan a querer agarrar tu estéreo y poner música mundana y empiezas a decirles: discúlpeme, pero este estéreo solamente es para alabanzas al Señor. Llegan los cuñados con botes de cerveza y quieren usar el refrigerador para meter la cerveza. Discúlpeme, porque aquí solamente agua, aquí solamente cosas santas. Los padres me dicen: ¿quién eras antes? Antes era un miserable, antes era un perdido pecador, pero ahora el Señor ha tenido misericordia de mí. Ahora me he transformado y me he lavado con su sangre, amado hermano. Muchas cosas de esos dejaron de hablarme por más de 15 o 20 años, mis hermanos, amados. Pero yo nunca he dejado de orar, de ayunar,
y de derramar mi vida entera por mi familia. Basta y sobra que 3 de mis hermanas ahorita están siendo unas guerreras peleando por sus hijos, y mis sobrinas, las que con las que se juntaban, dicen: oye tío, oye, mis hijas están como estabas tú antes de loco. Ahora vinieron a decirme que mi hijo no se junte con los hijos de ella. Pues qué, están igual como tú como antes, tío. ¿Sí se dan cuenta? Que ahora mis hermanas pueden entender. Las senté a las 3 y les dije: ¿se acuerdan cuando me juzgaban y me criticaban? Una se atrevió a decirle, porque yo le decía: llevarme mis sobrinos a la iglesia, y se levantó y dijo: prefiero que sea un narcotraficante. Y la otra dijo: prefiero que sea drogadicto. Y la otra dijo: prefiero que... Y ahorita es lo que están haciendo. Ahora sí, están peleando, están a 3, 4 de la mañana orando, derramando su vida para alcanzar a sus hijos, para que el Señor alcance a sus hijos y a sus esposos. Hace una semana me habló mi hermano el mayor para ministrarlo, y él todavía anda en las muy buenas noches, pero me dijo: tú no te invito porque sé verdaderamente que tú, porque te van a hacer una fiesta bien delicias a mi cuñada. Pero qué bonito cuando te respetan, qué bonito cuando empiezas a imponer verdaderamente, amén, el celo, la autoridad, la bendición del Señor. Y no es que no sea simplemente porque hay una renovación del corazón. El corazón ha sido mudado a otro hombre. Hay una metamorfosis, hay una transformación. Glorificado sea su nombre para siempre. Por eso es importante, hermano. No nos justifiquemos verdaderamente y no vayamos a frecuencias que ya no son las nuestras. Yo a lo mejor he implementado esto, hermano. Se lo voy a compartir porque tengo la libertad de decírselo. Cuando hay fiesta, montanas entre mis tías, entre mis hermanas, yo voy ya sea una semana antes o una semana después para ministrar, porque siempre me tengo que es que se junta la familia y es la única oportunidad que tengo para evangelizarla. Mira, sí, hombre, bendito sea el Señor. ¿Sí se da cuenta? Hermanos que dicen: es que es la única oportunidad que tengo. No, me parece como lo hacemos nosotros, vaya una semana antes o un mes antes, ministre, ore por ellos o vaya después, pero precisamente tienes que ir a la fiesta. No, hermano. La gente podrá decir: es que eres un fariseo y eres un extremista y eres lo que tú quieras. Usted puede pensar lo que yo creo que usted sea. Yo nomás sé que las cosas deben de ser lo correcto. Porque hay muchos hermanos, con todo respeto, que ni siquiera todavía están preparados y se sienten vivos espiritualmente. Aquí no hay vivos, hermano. Aquí no hay. La Biblia dice que quiere estar firmes. Mire que no caiga. Algo que yo aprendí de nuestro hermano Pedro Carlos, que nos dio una ilustración bíblica, dijo: había un león, un grandísimo león, y había un joven que le decía: cómeme, y el león que hacía del mundo, y le empezó a decir: cómeme, hasta que el león se recuperó. Así necesitamos nosotros. Muy bien orado, muy bien ayunado a la fiesta. Ellos toman, pero yo no. Pero va a llegar el momento en que Satanás conoce nuestras debilidades y nos va a debilitar, hermano, ahí es donde nos va a tragar el león. Porque la Biblia dice que anda como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. O sea, Satanás, hermano, no juega a la iglesita como muchos jugamos a eso. Y yo le abrimos una ventana y viene a matar, viene a robar, viene a destruir, viene a acabar las generaciones. Y no juega, hermano. Busquemos al Señor con un corazón dispuesto para poder vencer los poderes de las tinieblas. Entonces el pecado es una razón, hermano, por lo cual nosotros no encontramos a Dios. Por eso dice en Proverbios 1, 28 y 29, dice: entonces dice, me llamarán, dice, y no responderéis. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Cuando reciben la sabiduría y no escogieron el temor, dice de Jehová. Señor, pero tú dices en tu palabra que te busca tu cuenta, que te buscara de madrugada. Sí, yo digo todo eso. Pero mientras no arrojemos el pecado lejos de nuestro corazón, lejos de nuestro hogar, no vas a poder buscar, no vas a poder encontrar. Entonces me llamarán y dice: yo voy a responderte. Me buscarás de mañana y no me vas a hallar. ¿Por qué? Porque no has aborrecido la sabiduría y no has escogido el temor de Jehová. Y el principio de la sabiduría dice: es el temor, dice de Jehová.
Entonces, qué importante que nuestro corazón, amado hermano, se llene de temor. Porque lo que nos libra por nuestro caminar por el mundo es el temor. Lo que libró a José el soñador cuando fue tentado por la esposa de Potifar fue el temor reverente que cultivaba, que ponía en práctica diariamente en su corazón. Y en Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días, dice, de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice que fue oído a causa de ¿qué? De su temor. Por eso es importante, hermano, que nosotros, si tenemos un pecadito ahí ocultándolo, la Biblia dice, el que encubre su pecado, dice, no prosperará, mas el que los confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Y en Mateo 5:8 dice, bienaventurados, dicen los de limpio corazón, dice, porque ellos verán a Dios. O sea, si tu corazón y el mío no están limpios, no vamos a poder ver a Dios. Como dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. O ponemos en práctica la santidad, o no vamos a ver al Señor. Sería puro cuento lo que tú y no hagamos. Dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas, dice, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Entonces, en esta tarde, amado hermano, para terminar, el Señor quiere prepararnos para encontrarnos con Dios, siguiendo sus indicaciones. Ahora, ¿qué es lo que Él va a usar para preparar nuestros corazones, para encontrarnos con Dios? Su bendita palabra. Isaías 66:2 dice, mi mano, dice, hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, dice, y que tiembla mi palabra. Entonces, cuando la palabra, cuando los oráculos del Señor se predican, tú y yo debemos de ser sacudidos, debemos de temblar. Pero cuando se para aquí el hermano, el joven, el niño, predicar la palabra, no somos nosotros, somos los medios, pero es Dios hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestro espíritu. Es Dios hablando. Y en el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, dice, mas al altivo, dice, mira de lejos. Entonces la Biblia dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas y se obliga a mirar los cielos, dice, y la tierra? Y dice que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo hace del muladar, para sentarlo con los príncipes de su pueblo, dice, y darle un sitio de ¿qué? De honor. Entonces tú y yo no éramos nada, amado hermano. Amén. Éramos personas pecadoras, éramos personas que andábamos en el mundo, malolientas. El Señor tiene misericordia de ti y de mí, nos lava con su sangre, nos transforma y nos da un sitio de honor. Algunos nos hacen pastores, algunos evangelistas, algunos maestros, algunos diáconos, algunos líderes, algunos supieres. Y si nos da un sitio de honor, no es para que tú y yo vivamos una vida altiva o prepotente. No es para que tú y yo desarrollemos un ministerio prepotente y nos creamos, ¿verdad? Con todo respeto, la Coca-Cola del desierto. Porque recuerda que también hay Sprite y hay Fanta también. Porque Jehová es excelso, dice, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y luego dice Santiago 4:6-8, dice, porque Él da mayor gracia. Pero es que dice, Dios resiste a los soberbios, y dice que da gracia ¿a quién? A los humildes. Y lo vemos en la vida del Señor Jesucristo, que cuando empezó a hablar a sus discípulos en una actitud sencilla, Él siendo la luz del mundo, Él siendo el camino, la verdad y la vida, Él siendo el sacerdote de sacerdotes, el rey de reyes, el señor de señores, está enseñándonos la sencillez. Cuando tú y yo empezamos a poner en práctica una vida de humildad, el infierno tiembla, los poderes de las tinieblas son derribados. Cuando ponemos en práctica una vida sencilla, por eso Jesús dijo, aprender de mí, dice, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando se pone en práctica la humildad, se crea un ambiente de gloria, de poder y de autoridad. Los cielos empiezan a abrir y empieza el Señor a abrir la ventana de los cielos y empieza a derramar bendición hasta que sobreabunda. Pero te doy gracias por esto. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiero que se ponga de pie, por favor, amado hermano.
Quisiera preguntar, si habrá por aquí en esta noche alguna persona que viene por primera vez, que no le ha entregado su vida a Jesucristo, para por favor hacer una oración ahorita por él o por ella. Levante su mano si viene por primera vez, por segunda vez o por tercera vez. Todos son de casa, ¿verdad? Bueno, entonces, yo le voy a pedir, amado hermano, con todo respeto, con toda la humildad que usted se merece, que si por favor puede salir solamente un momentito de su asiento y nos puede por favor acompañar